Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno poder nuevamente compartir este tiempo de lectura y de estudio de la palabra y de lectura y estudio del Evangelio según Lucas. Hoy continuamos con Lucas 11, versículos 33 al 36. ¿Sí? Esta semana, este miércoles, nos quedan poquitos versículos porque ya después, a partir del 37, vuelve a incluirse un cambio de tema. Pero a modo de introducción fue esto. Quisiera que busquemos en nuestras Biblias estos versículos que tenemos para leer para hoy. Lucas 11, versículo 33 al 36. Dice así: Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Bueno, si bien son poquitos versículos y acostumbramos muchas veces a tomarlos de esta manera, a tomarlos de esta manera así separada, por así decirlo, ¿sí? Se nos habla un poco de la luz del cuerpo y cómo nosotros debemos iluminar y cómo debemos aceptar y tomar las cosas que vemos, ¿sí? Como el ojo como principal fuente de lo que llega hacia nuestro corazón. Pero es la parte final de todo este gran discurso, discurso entre comillas, ¿no? Como un discurso de defensa, lo llaman algunos comentaristas, luego de la ocasión, luego del milagro, de la liberación que comienza en el versículo 14. Capítulo 11 de Lucas, versículo 14, ¿sí? Cuando estaba Jesús expulsando a un demonio de un hombre, mucha gente se empezó a preguntar, ¿pero este quién es? ¿Por quién, en nombre de quién echa fuera un demonio, de Belcebú? ¿Sí? Entonces empieza Jesús a construir a raíz de ese milagro, a raíz de lo que está haciendo, a raíz de ese hecho. Jesús comienza a construir un discurso defensivo de lo que él está haciendo y de la obra que Dios le envió a hacer. Y también de que todo lo que él hace lo hace con el poder de Dios, ¿sí? Y que el reino de Dios precisamente está presente en él, y lo que quiere dejarles claro es que el reino de Dios está en medio de ellos, porque Jesús es Dios y está en medio de ellos. Entonces tienen que creer de esta manera. También nos habla un poco, ¿sí? de cuando un hombre es fuerte y cuida bien su hogar, y cuando viene otro más fuerte le arrebata todo, ¿sí? Y tenemos esa parte en donde se nos habla un poco, digamos, de la confabulación que hacen los espíritus malignos, los demonios, para poder ir y volver y andar siempre ahí, como dice Pedro, en la carta de Pedro, ¿no? Como león rugiente, de andar siempre como león rugiente, buscando a quién devorar, buscando dónde meterse. Y ahí está un poco lo que muchas veces nos interpela a nosotros, nos pasa a nosotros, que por ahí no entregamos todo, que lo habíamos comentado, que por ahí no entregamos todo en manos de Dios, no entregamos todas las cosas en manos de Dios, en manos del poder de Dios, y no dejamos que Dios obre sobre esas situaciones que siempre el demonio, el enemigo anda ahí buscando en qué parte somos débiles para meter la cola, como también habíamos dicho, entre comillas, y poder causar algún daño, algún disturbio, alguna perturbación, que no tiene que verse afectada porque ya está vencido, y tenemos que confiar plenamente en el Señor. Tenemos que no preguntarnos por medio de quién expulsa los demonios, sino que realmente tenemos que creerle y obedecerle, que ese es el otro mensaje y es lo central de todo este discurso. Por eso es verlo todo en el conjunto, ¿no? Desde el versículo 14 hasta el versículo 36. Justo en el medio está la mujer que interrumpe este discurso diciendo: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Y Jesús dice: más bien dichosos
los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Ahí ya en el medio está poniendo una pauta para todos los que son creyentes, para todos nosotros, para todos los que quieren ser seguidores de Jesús, para todos los que somos seguidores de Jesús y estamos en el camino del aprendizaje continuo, ¿sí? Tenemos que oír y obedecer a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder, ¿sí? Poder para restaurar, para sanar, para liberar, ¿sí? Entonces, en ella está todo y en Jesús está todo y se cumple todo y no tenemos que andar buscando otras cosas o ir buscando los peros, ¿sí? O las justificaciones o las consultas múltiples al estilo Gedeón, ¿sí? Las confirmaciones múltiples al estilo Gedeón, no, sino verdaderamente es escuchar la palabra de Dios y obedecerla y también obviamente ponerla por obra, que es un tercer paso. Después de eso, sigue el discurso y aparece esta comparación que hace Jesús entre Jonás, Salomón y él, ¿sí? De que si bien los padres habían escuchado a estos profetas, habían escuchado la sabiduría de Salomón, habían escuchado a los ninivitas, ponía este ejemplo de que los ninivitas se habían arrepentido a través del mensaje de Jonás, ¿sí? De la misma manera, no va a haber otra más señal sino que la de Jesús caminando entre medio de ellos y entre medio nuestro. Esa es la única señal que va a haber. Que entre medio de ellos hay uno más grande que Jonás, y es Jesús, ¿sí? Y es Dios mismo. Entonces quisiera remontar un poquito sobre el versículo 32 para que podamos, desestimar el título que hay en medio, antes del versículo 33, que es lo que un poco nos separa. Y el versículo 32 dice, bueno, los ninivitas se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación, porque ellos no se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa a fin de los que entren tengan luz. Esta parte final, o este comienzo del final del discurso, sigue relacionado con lo anterior, relacionado con la actitud de los ninivitas y con la actitud de las personas que obedecen, que escuchan y que obedecen a la palabra de Dios. ¿Sí? Es la conclusión de todo lo que viene sucediendo y todo lo que veníamos hablando sobre ir preguntándose si eso no es de Dios, si eso no es del poder de Dios, si no eso no es Jesús, ¿sí? De estar todo el tiempo cuestionando estas cosas, sino de el ejemplo o la finalización para decir, bueno, cómo nos vemos nosotros o cómo o tomarlo como también como un medidor, como un termómetro. Bueno, qué parte de nosotros está haciendo luz, ¿sí? Y digamos que también un poco relacionado con aquellas personas que iban a escuchar a Salomón y los ninivitas que se arrepintieron, ¿sí? Son como esa lámpara encendida frente a la actual generación. Pero no entremos en todo ese tipo de cosas, no quiero centrarme en eso, sino que quiero centrarme en que es la parte que nos queda a nosotros, ¿sí? De todo esto que nos fue llevando varias semanas porque fue un poco largo el camino y difícil de ir haciendo los cortes a todo este discurso y no era para nada fácil o sencillo hacerlo todo de una sola vez, pero los invito a que en sus casas puedan leerlo todo de corrido y van a ir viendo cómo se va a ir relacionando con esta parte final. Entonces en el versículo 33 dice, nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa a fin de los que entren tengan luz. Es decir, que todas aquellas personas, o sea, por un hecho práctico, ¿no? De tener iluminación, no se va a esconder. Bueno, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, cuando nos entregamos a Él, cuando dejamos todas nuestras cosas en sus manos, nosotros somos esa luz que refleja hacia los demás. ¿Sí? Y después comienza en el versículo de 34 a hacer esta comparativa de qué es lo que serían la lámpara para nosotros, ¿sí? Entonces hace la comparación con los ojos, con la vista.
Dice, tus ojos son las lámparas de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Eh, Obviamente que si nosotros tenemos todo claro, vemos todo claro, o buscamos las cosas que nos dan claridad, porque por ahí buscamos cosas, que es un poquito está descrito en el versículo 35, si buscamos cosas que por ahí creemos que son claras y por ahí no son claras y realmente hay más oscuridad de la que creemos. Y acá es muchas veces donde todo este ejemplo bueno, de la expulsión de los demonios y de todas estas cosas que por ahí nos pasan o tenemos como de consecuencia que nos pasan, es porque por ahí no tenemos una visión clara de la situación, no tenemos una visión clara de la obra de Dios en nuestra vida, de lo que hizo, de lo que está haciendo, de lo que va a hacer, o sea, tener fe en lo que Dios va a hacer y va a obrar en cada uno de nosotros. Eso también es parte de cuidar nuestra vista. No solo nuestra vista de cuidar en cuanto a lo físico, que es lo que vemos, que es lo que consumimos, que es lo que estamos absorbiendo todo el tiempo y que por ahí eso va cayendo y va pesando en nuestro corazón y después de nuestro corazón es donde surgen todas las cosas, ¿no? Eso también está relatado por Mateo. De lo que uno entra, de lo que entra por la boca va a parar a la letrina, pero lo que entra por los ojos va al corazón, y el corazón es el que después habla hacia los demás y es el que demuestra la verdadera pureza de nuestro interior y la luz de Jesús que tiene que estar en nuestro interior y en nuestro corazón. Entonces, todas estas cosas o todo esto, por ahí son esos como, digamos, no lo magnifiquemos a los grandes demonios o a las grandes cosas o como algo demasiado demoníaco, sino pensemos en las cosas que somos más débiles. Todas esas cosas, pequeñas cosas o grandes cosas en las que somos más débiles, es lo que nosotros quizás creemos que tenemos vista clara, pero en realidad estamos teniendo una vista completamente nublada, una vista que nos nubla también nuestro entendimiento, nuestra comprensión, nuestro corazón, ¿sí? No nos da la capacidad de amar al prójimo, no nos da la capacidad de amar al enemigo, ¿sí? Nos cuestan todas esas cosas y esas relaciones con los demás. Pero tenemos que buscar a que nuestros ojos, a que nuestra vista y a que nuestro corazón sea limpio, sea puro y que pueda emanar la vida, ¿no? El Proverbios 4:23 nos dice que sobre toda cosa cuidada o sobre toda cosa guardada debemos cuidar nuestro corazón porque precisamente de él es donde mana la vida. Y un poco la conclusión o el impedimento para que todas estas cosas que están en nuestro alrededor, todas estas dudas de no creer, de no tener fe, de no obedecer, de no cumplir con la palabra de Dios, de dejar que el enemigo ande como un león rugiente alrededor de todas nuestras situaciones y se nos meta en nuestra debilidad, es parte también de tener un poco la vista nublada. Entonces, lo que quiero compartirles o lo que quiero que podamos reflexionar, porque incluso a mí también me pasa, es que precisamente busquemos de que nuestra vista sea clara, sino también que podamos asegurarnos, como dice el versículo 35, asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Que es precisamente esto. Muchas veces creemos tener la seguridad de que estamos en lo correcto, pero eso no es así. Y eso se trata se trata de lo que nos está oscureciendo y nos está nublando a nuestro corazón. Y eso obviamente que se ve reflejado en las cosas que nos movemos y cómo nos manejamos hacia los demás. ¿Por qué? Porque la primera parte es que todos tengan luz, todos a nuestro alrededor vean la luz y que no la opaquemos, no la escondamos, no la pongamos abajo de un cajón, no la pongamos abajo de una cama, sino que precisamente digamos nuestro punto de medición tiene que ver eso, cuántos de los que están a nuestro alrededor ven algo diferente, ¿no? Entre comillas, como siempre por ahí nos suelen decir. Veo algo diferente en vos y ahí comienzan a preguntar
y a exponer su problema para que alguien haga una oración, o lo lleve a la iglesia, no sé, o haga algo para acercarlo al Señor. Eso a veces es muy, muy impactante, muy importante cómo los demás nos ven a nosotros. Entonces en el versículo 36 dice: por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, quedarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Qué interesante esto, ¿no? Voy a hacer una pequeña comparativa, una comparación. Dice: todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad. Estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Vieron que a veces una lámpara por ahí, y en ese tiempo más aún, ¿no? Con la lámpara de aceite, con la llamita de aceite, ilumina todo el frente de una persona, ¿sí? O ilumina toda una parte de la persona por obviamente cuestiones de luces y sombras. Pero muchas veces, pero quiero, no sé, se me viene esto a la mente para que podamos reflexionar. Cuando el sol está en el cenit, en el pleno, prácticamente no hay sombra. La sombra es hacia abajo, o es prácticamente no hay sombra. Entonces, qué bueno que es cuando la luz del Señor, la luz de Dios, nos rodea completamente, cuando esa luz sana, pura, nos rodea completamente, no hay nada que quede en tinieblas o en oscuridad en nuestra vida. Entonces, un poco esto, ¿no? Poder buscar ese momento de luz, ¿no? Cuando llega el pleno mediodía, o cuando tenemos una lámpara justo arriba de nuestra cabeza, o cuando estamos en un lugar completamente iluminado, que tenemos luz de todos lados, todo nuestro cuerpo, todas nuestras partes, todo nuestro cuerpo, por así decirlo, queda iluminado físicamente, ¿no? Obviamente. Pero qué interesante que lo podamos ver desde este punto de vista, que no solamente tengamos luz en una partecita o en el lugar donde nosotros le permitimos al Señor que nos dé luz, sino que verdaderamente, completamente toda nuestra vida tenga y disfrute de la luz de Dios. ¿Sí? Porque es de la única manera con la que vamos a estar completos y nos vamos a sentir plenos, y también vamos a estar con la seguridad de que el Señor es el que nos cuida y que el Señor es el que nos rodea con su luz. Pero todo tiene un propósito, y el propósito es precisamente también alumbrar a los demás y ser lámpara y ser luz para los demás, ¿sí? Ser luz para alumbrar a los demás, a nuestro entorno, a nuestras familias, a un barrio, a un país, a donde el Señor nos quiera mandar, ¿sí? Ser sal y luz de la tierra, como también relata y está en el Evangelio según Mateo, que debemos ser sal y luz de la tierra. Así que, hermanos, quiero ya finalizar con este tiempo. Finalizamos ya con este gran discurso, para que podamos, cada uno que lo pueda leer en su casa y pueda ir descubriendo aún más cosas que hay, y cómo esta parte final de la lámpara del cuerpo se concluye o va concluyendo en cada una de las cosas que hay en medio del discurso. Así que bueno, hermanos, Dios los bendiga grandemente, y la semana que viene todavía nos quedan unos cuantos versículos para terminar el capítulo 11, lo que nos está llevando bastante. Comienza también otra especie de discurso y de denuncia contra los fariseos y los expertos de la ley. Así que vamos a ver ahí cómo lo vamos trabajando. Así que bueno, hermanos, Dios los bendiga grandemente, y nos estamos hablando, nos estamos viendo. Abrazo grande.